Bueno, ¿es claro esto que estoy diciendo o no? A ver, ahí se enganchó Agustín, que era el último que me había hablado. Ahí está, Agustín, dale. Bien, la duda mía es, supongamos hipotéticamente en un parcial que yo tengo que dar la estructura organizacional que se evidencia en el caso. Si tengo que ver el lado de la descentralización, ¿lo veo por el lado de la toma de decisiones o de tareas? Y Eso es lo que depende de no lo que, tengo y no, pero depende de lo que sea el caso. claro, pero si yo lo tomo por el lado de toma de decisiones, ¿a quién tendría que darle, digamos, o A sea, ver, pero a mí me parece que Bayor hasta son, donde esté, a ver, hay hasta cuestiones, donde veo en los principios? Bien, a ver, importante que vos te sitúes, ¿sí? Que vos te sitúes. O sea, cuando yo te digo que te sitúes, ¿qué significa? Que yo digo, bueno, si hay que tomar decisiones, a ver, el operario no toma decisiones, ¿sí? Ustedes estudiantes no es que toman decisiones, y no, che, me parece que la resolución que se implementó para la mesa de examen, a no ser que ustedes estén en el centro de estudiantes y a no ser que ese centro de estudiantes esté dentro de la comisión, digamos que junto con el rectorado piensen en los decretos. Te llega el decreto y no es que yo digo, che, la verdad que no me gusta el decreto, mejor que sea el decreto 28, no el 32. Llegó el decreto y tuve que firmar, o sea, no es que hay ciertas cosas que en los rangos menores tenés que hacerlo. No sé si se logra ver el tema de la decisión con la tarea. O sea, mi tarea era efectivamente que ese decreto yo lo tuviera que firmar, la declaración jurada firmar, leer la resolución que venía del rectorado, por la cual nos autorizaba a nosotros y nos decía cómo iban a ser los exámenes finales por esta época especial, porque no somos una educación virtual, sino somos una educación presencial, que eso es lo más serio, que había que reacomodar las normativas. Entonces, una cosa es la toma de decisión y otra cosa es la tarea. Mi tarea era de efectivamente escribir para saber que yo estaba de acuerdo de que el examen se iba a tomar oral. Llenar la declaración jurada, ¿sí? Y efectivamente después escribir el acta y mandarla a la Secretaría Académica, Secretaría de Administración. Pero se tomó una decisión y esa decisión no fue que digo, ay no, che, la verdad que no me parece que se haga así, se haga de otra forma. No, tuve que hacerlo. No sé si se logra entender en la práctica, Agustín. sí, profe, pero a ver, exactamente mi duda es, ¿a quién atribuyo ese concepto de descentralización en Bueno, cuanto? Fayol. A Fayol, Bien, lógicamente. perfecto. Fayol. Eso, bien, De profe. acá a la China, Fayol. Fayol. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor, y perdón si yo no me sé explicar o no te lograba entender. Ah, no importa, igual te paso, prendo otra. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, pues seguimos repasando los temas, ¿sí? De los temas que vamos viendo para el segundo parcial. Ahí Luciana le pone en el chat, profe, si va a tomar teoría o un caso. Ah, no, las dos cosas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Mira, hay varias, ¿por qué no me aparece en el chat? Sí, ahora ya les voy a dar todo lo que son las indicaciones para el parcial, ¿sí? El caso va, ¿sí? Así que no es que el caso puede llegar a no ir, no. El caso va, así que traten de ir revisando los casos, viendo. Todavía no lo armé, así que no tengo ni idea cómo va a ser, pero van a tener tiempo, así que no se preocupen. Profe, la profesora Blanco nos dijo que va a tomar, digamos, las teorías clásicas aplicadas a nuestros trabajos. ¿Van a ser más o menos las mismas preguntas que usted o son diferentes o van a No, armar un normalmente examen? normalmente hacemos como el primer examen, o sea, muy distinto. Yo no sé, o sea, generalmente las preguntas de la profesora son muy abiertas. Yo ahora siempre digo que yo tenía un modelo de examen,
pero con alumnos presenciales. Entonces, así como en el primer parcial, tuve que rearmar unas preguntas que fuera realmente de aprendizaje para ustedes. Porque, a ver, acá nos tenemos que manejar con el criterio de la transparencia. Yo no estoy en la casa de ustedes para no sé, si están hablándose con uno, con otro, si están haciendo, pero sí parto de la buena fe, y que en esa buena fe ustedes se van a comportar como si estuviéramos en el aula, exactamente. Yo parto desde ahí. Puede ser que alguno no lo sé, no puedo juzgar. Pero sí trato de pensar cómo pueden ser preguntas que sirvan al aprendizaje. Tengo que pensarla. Si yo te digo es igual, si yo te digo va a ser igual, si yo te digo, mira, va a ser igual que la profesora Blanca, llega el martes y dice, pero no era igual, ¿por qué dijo que era igual? Si yo te digo, no, va a ser distinto, y llega el martes y dice, che, pero era igual. No lo sé porque todavía no lo armé. ¿Sí? Pero sí lo que estate seguro es que quiero que sean preguntas que ayuden al aprendizaje. Para ustedes, en su práctica, porque después, digamos, por eso sí pongo el caso, porque sí el caso a mí me ayuda. ¿Qué otra pregunta? El global, ¿cómo va a ser? ¿Escrito u oral? No, Luciana, va a ser oral. Por eso si van a ser muchos, yo me supongo que van a haber muchos en calidad de promocionales. Y bueno, comenzaremos como siempre hemos hecho, al menos el año pasado fue así, lo que pasa que ahora es virtual, pero comenzamos a las 3 de la tarde normalmente. ¿Cómo va a ser? Ustedes van a tener que, la diferencia con estar en la universidad y acá, es que vamos a tener, nosotros tenemos una lista de ustedes, alumnos, ¿no? Ya tanto turno tarde, turno noche. Y vamos a ir, si el examen comienza a las 3 de la tarde, les vamos a ir asignando un horario, ¿sí? Entonces, de manera tal de que ustedes, o sea, el examen es a las 3, yo les diría que estén atentos, porque vamos a suponer, Luciana, vamos a suponer que tus otros compañeros, no sé, hacen muy rápido, y vos decís, no importa, me quedo descansando un ratito, hasta entrar en línea. No, tenés que estar en línea, porque después si un alumno no está, pum, pasamos al otro, o sea, no. Y alumno que no esté en el global, no rinde el recuperatorio. ¿Se entiende? Hasta acá no es que el 23 es el global y el 25 es el recuperatorio del global. O sea, no pueden decir, che, mirá, no, la verdad que no llego, no importa, voy al recuperatorio. No, porque estaríamos en desigualdad de condiciones. Si vas al global del 23, estás y ponele que te fue mal porque te pusiste nervioso, nerviosa, qué sé yo, bueno, tenés otra instancia más que es el 25. Pero si no viniste el 23, el 25 no podés rendir. Eso sí es claro, y tiene que ser claro, digamos, ¿no? No, hay pregunta, bien, gracias por tu pregunta, Luciana, pero entonces vamos a estar escuchando el examen de todos, no. Por eso es importante estar atentos en el chat, porque vamos a organizar de modo tal de que vos entres al Zoom. No es que, por ejemplo, vamos a ver que en la primera de la lista, vamos a suponer que el primero de la lista es Agustín García, no es el primero, pero vamos a suponer que en lugar de García sea Agustín Aranda, él es el primero, y vos sos la segunda, ¿sí? No es que vos entrás a la misma hora, yo te voy a decir, les vamos a dar una lista, y en esa lista, de acuerdo a la cantidad de alumnos que ya tengamos efectivamente, quiénes son los que van a estar en condiciones de promocionar, les vamos a ir diciendo el orden de aparición. Entonces, si el examen es a las 3, vamos a suponer, Agüero, ¿sí? Agüero, bueno, le fue tan bien que duró 2 minutos en el examen, entonces
en el chat vamos a decir entre tal, o sea, por eso hay que estar muy, pero muy, muy atentos, ¿sí? Profe, ¿y van a Se- ir 100 preguntas mezcladas entre usted y la profesora o se van a organizar para primero una tomar todos sus temas y que después tome No, la otra sus mira, temas? nos coordinamos muy bien, porque en el examen yo pedía la palabra y hablaba yo, después en un momento Nancy pedía la palabra, interrumpía, como un examen de tribunal. Normalmente comienza una de las profesoras haciendo la pregunta, si va muy bien, dice, bueno, a ver la otra profesora quiere preguntar algo, porque ya se dio cuenta que sus temas los sabe perfectamente, entonces no hay ningún problema, pasamos a la otra profesora. O no, a veces cuando está muy trabada la cosa, que a veces no logra, dice, bueno, a ver, profesor Fabricio, pregunte usted para ver si sus temas los sabe, y ahí es como una ayuda, un tirar sí, un salvavidas para que a lo mejor si en el otro se puso nervioso, no se acordaba, bueno, equilibra con los otros temas. Ok, gracias. Acá dice Luciana, ok, gracias, profe. Entonces, es de uno, claro, de uno a uno, sí, es de uno. Es de a uno, sí, es de a uno, sí. Sí, sí, sí. Como hemos hecho en el examen final, así será el global. La diferencia es que en lugar de estar en la universidad esperando afuera mientras está en el aula, acá es en el Zoom. Y vamos a ir avisando cada vez que el alumno tiene que entrar. ¿Sí? Le decimos al alumno que terminó, suponete que vos terminaste en Gloria, Luciana, decimos, bueno, gracias Luciana, ahora por favor te pedimos que te salgas del Zoom. ¿Sí? Y entonces, y después les damos, al final les daremos todas las notas. ¿Sí? Dice, a ver, Anabela, profe, ¿será también como las clases que se cortan el Zoom cada 40 minutos? Sí, lamentablemente eso pasa. Y pasó, te cuento, pasó para el examen final. Entonces puede ser que vos justo estás hablando, pum, se corta, y si estás dentro, digamos, del aula rindiendo, volvés a entrar. No es que entra otro, entras vos. ¿Sí? Sí. Profe, ¿y la facultad no puede hacer la inversión para comprar la versión premium que no tiene límite de tiempo? Mira, si querés escribirle, te doy el correo del director de la carrera, porque te digo que no soy yo. Mira, yo Le te digo digo, que, profe, que en otras universidades lo han hecho. y sí, te creo porque yo No he es caro. pasado. No. Mira, yo personalmente te entiendo lo que decís porque yo he tenido invitados de empresarios a mi clase y me daba vergüenza porque se me cortaba. Y yo, no, disculpen, tengo la versión gratis. No sé cuál es la decisión digamos, de que por qué no lo usa. Y para mí esto va a durar hasta al menos agosto seguro. Entonces, bueno, ahora si querés estamos terminando las clases, que lo hemos dentro de todo, nos la hemos arreglado bien, pero no se sabe si en agosto, primeros días de agosto, vamos a incorporarnos a las clases. Quizás todo agosto todavía estemos, porque lo último que se va a flexibilizar, ya lo dijeron, es el sector educativo, porque hay una mayor concentración, a no ser que seamos una universidad rural, que estemos en el medio del campo, que no haya nadie, que las aulas estén preparadas para estar a 2 metros de distancia, distanciamiento social, y eso no es posible. Por eso digo que no vamos a volver, pero ojalá, yo te digo, ojalá, entre uno de los aspectos a mejorar sería eso, que se pudiera invertir. ¿Alguna otra pregunta más? Así vamos repasando los otros temas. Sí, profe, siga con el segundo parcial, terminamos de ver eso. Perfecto, bueno, muy bien, entonces, los otros temas del segundo parcial, para ir repasando, después yo les voy a dar algunas indicaciones que tienen que ver con el parcial sí o sí. Entonces, ¿qué es importante ver los otros temas para este segundo parcial?
los elementos de la estructura organizacional. Esto lo digo porque muchas veces los alumnos empiezan diciendo, los elementos de la estructura organizacional son el valor instrumental, no, por favor, no se me vayan a confundir, elementos de la administración con los elementos de la estructura organizacional. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la estructura organizacional? Recordemos, autoridad, especialización, centralización y descentralización, cadena de mando, departamentalización, formalización, ¿sí? O sea, es todos estos elementos. Si yo digo, por ejemplo, autoridad, ¿qué autoridad? Ahora yo empiezo a relacionar, porque ya hemos visto toda la materia, ya estamos en condiciones de relacionar la materia. Entonces yo digo, a ver, ¿qué autores plantean la autoridad? Por ejemplo, que yo haga esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Autoridad. Ah, entonces autoridad está Fayol. ¿Qué decía Fayol? Es el derecho de mandar y de hacerse obedecer. Perfecto. ¿Qué decía Magweber? ¿Sí? Es el poder de legitimidad. ¿Sí? Bien, ¿qué decía MacGregor? Que la autoridad reside en la estructura organizacional, o sea, casi como con relación a Magweber, o sea, que lo que le da autoridad no es que un día dice, ay, che, me pinta ser jefe, pum, me voy, no, es la autoridad que te confiere, te reconoce, te legitima, te da poder, ¿sí? Poder de la estructura, para que vos tengas en mano una serie o una cierta cantidad de actividades, de acuerdo a tu rango. Especialización, ¿con qué lo podemos relacionar? Con la teoría de Taylor, ¿sí? La eficiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que él decía? Que, si yo pregunto, ¿cuál es la consecuencia del estudio de tiempo y movimiento, por ejemplo, para el parcial? Bueno, la respuesta que sería, profesor, es obvio, la consecuencia del estudio de tiempo y movimiento es la especialización y la división de tareas. ¿Qué es lo que hace la especialización y la división de tareas? Y bueno, hace que las tareas sean repetitivas en forma continua, que haya especialización y por lo tanto productividad. ¿Sí? Muy bien. Cadena de mando. ¿Qué significa la cadena de mando? La línea continua de autoridad. Tramo de control. Y acá en el tramo de control vemos Taylor y Fayol en cuanto a la supervisión. ¿Sí? ¿Qué podíamos decir de la supervisión? Recordemos que para Taylor era la supervisión funcional, o sea que hubiera muchos capataces vigilando, supervisando. ¿La tarea de quién? La tarea de los operarios. Y para Fayol, ¿qué va a decir? Fayol va a decir, no, existe justamente la unidad de mando. Una sola persona tiene que coordinar la tarea del supervisado. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la departamentalización. Voy a hacer una pregunta, a ver, a micrófono abierto. Si yo les pregunto, ¿cuál es la finalidad que tiene la departamentalización? ¿Qué me dirían? Es la agrupación de tareas, profe. Ajá, perfecto. ¿Y cuál es la finalidad? O sea, una de las características es la agrupación de tareas, perfecto. Pero yo digo, ¿cuál es la finalidad? Lograr eficiencia. La Ajá, división de trabajo. puede ser. ¿Qué más? Que cada área esté especializada o no. También. ¿Pero qué más? Determinar objetivos claros para cada departamento. Eso es muy importante. El orden, dice Luciana, también. Hay algo que es vital. Por algo se desarrollan los elementos de la estructura organizacional, que después tiene que ver con esto que ustedes están diciendo, la organización, la coordinación, los objetivos, el orden. Pero ¿cuál es la finalidad última?
Hay mayores La especializaciones. eficiencia y la En este todo eficacia central. también. También. Yo puedo ser más eficiente, sí, 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 sí. Pero Para esa, que haya mayores, ajá, ¿cómo? Sí. para que haya mayor especialización y no esté todo centrado. O sea, Ujú. no. Profe, también puede ser para facilitar los objetivos estratégicos, digamos. Ajá, sí, puede ser. Ayuda a que se Pero- cumplan los objetivos estratégicos. Ajá, ¿qué más? Facilitar el control y la supervisación. Sí, puede ser. Ujú, facilitar el control y la... Sí, pero ¿qué más? Proyectar la organización. ¿Cómo? Proyectar la organización. Bueno, sí, sí, importante, porque es lo que, acordate que las características de la departamentalización es agrupar y coordinar las tareas, o sea, organizar las tareas, sí. Pero ¿para qué más? A ver, esto se está poniendo interesante, ¿para qué más? Bueno, ¿quieren saber? ¿Se dan por vencido? Básicamente y fundamentalmente, Es para lograr el proceso de la administración, profe. bueno, La sí, planificación. tiene que ver, tiene que ver. Tiene que ver, pero no es la correcta, no es la respuesta. Tiene que ver. Tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron. Miren, tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con la eficacia, tiene que ver que se ayuda a los objetivos estratégicos. Tiene que ver con todo eso, pero no es la respuesta. O sea, ¿cuál es entonces? Ustedes van a decir, profe, pero entonces, ¿cuál es la finalidad de la departamentalización? Además de todo eso que ustedes dijeron, se resume en poquitas palabras, que es la toma de decisiones. Fíjense ustedes, voy a decir, bueno, muy bien. Fíjense lo que pasó. Estos son todos los casos que yo les voy contando, les voy relatando, son todos casos reales, ¿eh? Viene una empresaria. Entonces, claro, ellos estaban acostumbrados a un ritmo, estaban enfrentándose a una crisis económica muy fuerte, que ya venimos trayendo, y claro, de repente tienen más de 40 años en el mercado, ya es una empresa muy familiar, están todos los familiares ahí trabajando en la empresa, de repente vino la pandemia. Claro, ellos no tenían ni siquiera ni una figurita para subir en las redes, para decirlo. Entonces tuvieron que, sí, tenían la marca, lógicamente, pero estoy peyorativamente exagerando, pero para que se entienda el concepto. Entonces dijeron, tenemos que empezar a pensar a poner una persona que se dedique específicamente a las redes. Porque eso va a ser, es más, todo lo poquito que esta persona logró hacer en Facebook, que era responder a los pedidos en forma privada, o sea, fue muy importante a nivel ventas. Entonces, quiero decir que cuando uno departamentaliza, tiene que, lógicamente, hacer sobre la base que ustedes dijeron. Lograr la eficiencia, el objetivo, ver qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para quién lo quiero hacer, de qué manera. Yo digo, che, pongamos el departamento de marketing. ¿Pero cuál es el objetivo? Y no sé, vender más. ¿Pero para qué? ¿Cómo? ¿Tenemos los clientes? Sí, tenemos los clientes, pero nos queremos penetrar el mercado. Perfecto, muy bien. Ajá, ¿tenemos ya el testeo del mercado? Sí, hay un primer testeo y la gente está conforme con nuestro producto. Bueno, pero vos para decir, bueno, muy bien, de ahora en más va a asumir el departamento de marketing Cintia Costa. Pues, pero hay que tomar la decisión, hay que pagarle porque si asume una gerencia, eso va relacionado directamente al valor monetario. Recuerden que cada uno, o si usted me dice, profesora, defíname qué es un organigrama, es la representación gráfica de la organización. Y esa representación gráfica me va a decir dos cosas. Me va a decir cargo, dentro del cargo se va a establecer la función que tiene, pero ese cargo y esa función está ligado a ingresos.
No es que es lo mismo que cobre el dueño, que cobre el gerente, que cobre el operario. ¿Por qué? Porque hay diferentes responsabilidades. ¿Se entiende hasta acá? Por eso la toma de decisiones es fundamental. ¿Sí? Decimos, por ejemplo, uno de los elementos de la estructura organizacional es la formalización. Bueno, alguno de ustedes, no me recuerdo quién decía, todos los viernes nos juntamos a comer un asado. Hay una decisión. ¿Sí? Hay una decisión. Esa decisión la asume la empresa, la asume cada empleado, quizás es muy caro, todos los viernes comer asado, ¿sí? Porque por más que yo lleve, no sé, 200 gramos, pero es cara la carne, 200 gramos todos los viernes. No sé, para decir, bueno, a no ser que la empresa diga, no, una vez al mes no asume la organización. Hay tomas de decisiones. ¿Se entiende hasta acá? Por eso es muy importante, muy, muy importante esto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, ¿cuáles son los otros elementos que podemos ver? Los otros elementos son, entonces ya dijimos, recordemos cuáles eran rápidamente los elementos de la estructura organizacional. Entonces, autoridad, especialización, departamentalización, formalización, centralización y descentralización, tramo de control y formalización. O sea, 7. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a sistemas. ¿Sí? A sistemas. ¿Cuáles son? A ver, cuando nosotros definimos al sistema, dijimos varias cosas. Primero, dijimos que en cuanto al sistema, teníamos que tener en cuenta dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, la interrelación y la interdependencia. Vamos a suponer que, no sé, vamos a suponer que nosotros vendemos alfajores, ¿sí? Bueno, la entrada, el proceso, la salida, la retroalimentación, verdaderamente tiene que estar interrelacionado e interdependiente. ¿Se entiende hasta acá? O sea, esos dos elementos les diría que son fundamentales, fundamentales. Tanto que nos encontremos en la dimensión estática como en la dimensión dinámica. ¿Sí? Si es en la dimensión estática, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, muy bien, vamos a tener que, si es interrelación e interdependencia, ¿de qué manera? Y fíjense en el caso de la clínica, del caso pasado, la empresa de servicios que se dedica a la fisioterapia. O sea, ¿qué interrelación e interdependencia hay? Fíjense, si el personal de recepción no está conectado con la administración, y la administración con digamos, con el kinesiólogo, es un caos. O sea, tiene que haber, vuelvo, a la interrelación y a la interdependencia. Eso es, les diría, vital, pero vital, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que también en la parte de la dinámica tiene que haber esa interrelación. Si no, no se da, ahí vamos a una primera característica que es la homeostasis. ¿Sí? ¿Qué significa la homeostasis? La homeostasis significa el equilibrio. ¿Pero cuándo se da el equilibrio? Cuando hay unidireccionalidad y cuando hay progreso. O sea, ¿cuáles son las actividades, por decirla, diría un autor, Castica, un gigante de la administración argentino? Él decía, la gran rueda operativa. Bueno, si se corta, volvemos a ingresar con el mismo idea. La gran rueda operativa. ¿Qué significa la gran rueda operativa? Comprar, vender, pagar, adquirir al cliente, comprar, vender, pagar. O sea, ahora, ¿qué sucede cuando alguno de estos elementos, como pasó en el caso pasado de la empresa de los colchones, donde el proveedor ya no lo podíamos tener? Bueno, rompe con esa cadena.
Ahora bien, ¿qué pasa? La empresa, si hubiera tenido más de 100 colchones en el stock, bueno, no hay problema con este proveedor, yo puedo ir viendo, puedo ir jugando con el tiempo, porque tengo un respaldo del depósito. Pero cuando no trabajás con depósito y trabajás con el sistema de just in time, le decía a la gente y te llenás la boca diciendo, nosotros damos calidad y nosotros estamos ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ahí? Significa que la empresa tiene que responder frente a eso, ¿sí? Estamos hasta acá, eso es muy importante, muy, muy importante. Después, tener presente, entonces, los elementos interrelación e interdependencia, ¿sí? Tener en cuenta que esa interrelación e interdependencia van o están ligados a qué cosa, y están ligados a la dimensión estática y dinámica. ¿Pero qué más dijimos de la teoría de los sistemas? Y lo que dijimos de la teoría de los sistemas son las características. ¿Cuáles eran las características? ¿Las recordamos? Bueno, pensemos. Homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? ¿Cuándo se da la homeostasis? O esto que decíamos, cuando hay unidireccionalidad y hay progreso. ¿Qué más tenemos? La morfostasis y la morfogénesis. No se me vayan a confundir. Suponiendo que yo planteo un ejemplo y diga, una persona facturaba 1 millón, ¿sí? 2 millones, ¿sí? En su actividad, una empresa unicornio, ¿sí? Mensuales. Pero de repente con la pandemia empezó a facturar 1.900.000, 700. Pregunta, ahora micrófono abierto. ¿Hay ahí un cambio morfogénico o morfostático? A ver, micrófono abierto. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Vamos a suponer que hay una empresa que factura 2 millones mensuales. Una empresa X. ¿Sí? Con la pandemia, en lugar de facturar 2 millones, empieza a facturar 1 millón, empieza a facturar 900, 700, y bueno, tiene... Hasta ahí. Hasta ahí es el relato. Pregunta, ¿hay situaciones de permanencia o de modificación en la estructura organizacional? Sí, profe. Pero fíjense en que yo no estoy contando de que tienen que abrir sucursales ni cerrar sucursales. No, profe. No. Fíjate que yo... No, profe. No, porque solamente modifica, digamos, el ingreso. Solamente. Sí, es decir, ahora... Claro, no modifica la estructura. Exactamente. No se olviden de eso, no se olviden. Si hubiera un cambio de estructura, suponiendo que tengo que despedir, desvincular, decir, che, mira, la verdad que no hay plata, no vendemos ni a palo, o sea, no logramos cubrir ni pagar los costos fijos, suponiendo. ¿Sí? Empiezan a cerrar, desvincular. Bueno, en ese caso sí hay una situación morfogénica. Pero si se mantiene la situación, bueno, es morfostasis, ¿sí? Si no hay, exacto, como dice Nadia, no hay modificaciones ni despido, se mantiene la estructura, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá o no? ¿O vuelve a haber un problema? Recuerden, vamos de nuevo, recuerden. Luciano dice no, profe. ¿Se entiende o no? No se entiende, entonces. Sí. Bueno. Recuerden, solo para hacer una vuelta de rosca. Morfo, vieron que está morfostasis y morfogénesis, ¿sí? A ustedes la palabrita clave, morfo, es fundamental, pero no morfo de comer, sino morfo de forma. En la morfostasis mantiene la estructura. No cambia la estructura, no cambia la forma.
En cambio, la morfogénesis cambia la estructura, modificamos la forma. ¿Se entiende hasta acá? La cantidad de gente que yo puedo llegar a tener de más o puedo tener de menos. No tiene nada que ver con el nivel de la facturación. No se me vayan a confundir, porfis. Ahora dice, acá Emiliano pregunta, la diferencia entre la homeostasis y la morfostasis. ¿Cuál es entonces? Perfecto. Que la morfostasis es estrictamente la estructura y la homeostasis es el equilibrio de toda la empresa. Porque vos vas a comprar, vas a vender, vas a pagar, vas a lo mejor tener nuevos clientes, vas a hacer estudios de mercado y la homeostasis va a estar en equilibrio, ¿sí? Entre las entradas, el proceso, la salida, la retroalimentación. Hay una dinámica, digamos, de la homeostasis, hay una dinámica armoniosa, vale decir. En mi visión y misión, ¿sí? Tengo que no voy a poner misión y visión porque los voy a confundir, voy a decir objetivos, ¿sí? El objetivo estratégico es tener las ventas el 3%. Vamos teniendo en el aire y se mantiene, no hay variaciones, entradas de los procesos, se vende la misma cantidad de clientes, a nivel interno la gente no hay quejas, no hay despidos, si les pedís un día que vengan a trabajar porque no se llega con la cantidad de entrega, la gente lo hace, después les podés dar compensación otro día. Hay una situación de equilibrio, ¿sí? Equilibrio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando te cae una denuncia? Porque, como pasó con un supermercado, porque se habían cortado la cadena de frío y ¡pum! Y te cae una denuncia. Es decir, miren, yo compré todos estos productos el día tal y ese mismo día yo me descompuse. ¿Sí? Te cae una denuncia. Bueno, ya ahí es una situación donde se corta el equilibrio. Pues sí, che, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo se cortó la cadena de frío? Y lo que pasa es que hacía mucho calor y no daban tenemos un solo toma corriente, tenemos, no sé, un aire acondicionado y tenemos en una zapatilla hay 4 enchufes, o sea, imposible, que aguanten las heladeras, el aire acondicionado, saltan, ¿sí? Vamos a imaginar. Profe, Dale. y podemos decir que la homeostasis se puede ver afectada, por ejemplo, con otra característica, que es la tensión en el sistema. Totalmente. ¿Te imaginas ahí? Empecé a decir, che, el encargado del galpón, del supermercado, ¿quién es? Agustín García. ¿Y qué hacía? ¿No se dio cuenta de que había una sola zapatilla y que estaba por estallar porque estaba el aire acondicionado, las heladeras? Bueno, no es el caso de los supermercados top que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer. ¿Viste? O sea, digo, hay un encargado, hay una responsabilidad que yo tengo que verificar quién la tenía, porque si el encargado es Agustín, vamos a suponer, él tendría que haber hecho presente a través de una nota, a través de un informe, a través de un memo, algo. Se considera que hoy los mensajes que se dan en los grupos empresariales de WhatsApp son considerados como memos formales. Entonces él dice, en el día de la fecha yo observo que el salón hay una condición precaria de instalación eléctrica, en cualquier momento saltan los tapones y los lácteos se nos van a ir al tacho. Entonces, queda registrado, porque si esa persona se muere porque tuvo una descompensación, como pasó acá en Mendoza hace algunos años, ¿sí? No solo que va echado patita a la calle si no lo advirtió antes, sino hasta inclusive puede ir preso. Por eso